capítulo 14, vamos a leer del 22 al 33. En esta semana pasada estuve hablando acerca de la fe. Es una temporada donde Dios nos ha encaminado a entender más la fe, cómo opera la fe. En eso hemos escuchado ese tema, la fe. ¿Cuánto han escuchado la palabra fe? ¿Verdad? Nuestra vida en Cristo, nuestra relación de Dios, nuestra relación con Dios consiste en nuestra fe, en la fe que nosotros tenemos con Dios. Y quiero enseñarle o quiero encaminarles a lo que a mí me ha dado como revelación, lo que Dios me ha dado como revelación, lo que a mí me ha funcionado, lo que yo he entendido y lo que yo he podido aplicar en mi vida, de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿verdad? Entendamos de que cuando se trata de la fe, Satanás sabe el poder que tiene la fe y siempre va a venir a tratar de oponer el crecimiento, el desarrollo y el avance de tu fe, siempre por el poder que tiene la fe. Digan conmigo, fe. El poder que tiene la fe tiene mucho poder. Lo puede anotar. La fe tiene mucho poder y la Escritura menciona de que la fe mueve montañas. La Escritura también dice que la fe también tiene el poder aquí en la tierra. Desata este poder, la fe en ti desata este poder para que tú tengas, en la gracia de Dios, el poder para mover montañas, dice la Escritura. No solamente Cristo revela, eso sucede en la ocasión cuando Cristo le maldice una higuera y la higuera se seca. La higuera representa lo que no está dentro de la voluntad de Dios, sino que también representa aquello lo que es la religión, confunde, trae confusión. Se supone que la higuera tuviera fruto para darle de comer a Jesús, no le dio, no hizo su función y Jesús la maldijo y se secó. Los discípulos quedaron atónitos por eso y Jesús le dice que si tiene fe, dice del tamaño de la semilla de una mostaza. Dice la Escritura que esa misma semilla, esa semilla de mostaza que las Escrituras revela, y el por qué, me gusta el por qué Dios usa esa semilla para revelarnos a nosotros el poder que hay cuando la fe, digan conmigo la fe, entra al corazón del ser humano. Entra como una semilla pequeña. Anote esto, la fe viene de parte de Dios. La fe viene de parte de Dios. La fe es una sustancia poderosa que cuando Dios lo deposita en tu corazón, todo lo que Dios deposita en tu corazón da fruto. Da fruto. Lo que Dios deposita en tu corazón da fruto. Las tinieblas lo sabe. Las tinieblas sabe y entiende cómo opera el ser humano en sus emociones y sus pensamientos. Satanás sabe cómo opera el hombre en sus pensamientos y en sus emociones. Y él sabe que lo que Dios pone en el corazón del hombre es para transformar su vida. Lo que Dios pone en ti es para darle forma a tu carácter, a tu manera de ser y los planes y propósitos que Dios tiene contigo. Las Escrituras dice que Dios lo pone en tu corazón. También esta semana también estuvimos hablando acerca de los pensamientos de Dios que son para bien y no son para mal. Satanás lo sabe. Las tinieblas siempre, anótalo, las tinieblas siempre va a querer venir a traer oposición a tu vida. ¿Para qué? Para que la fe no crezca, para que la fe no se desarrolle y para que tú no apliques por el poder que tiene la fe. Satanás lo sabe, ¿sí? Quiero encaminarlo al libro de Mateo, capítulo 14, y quiero que veamos un ejemplo de un ingrediente que las tinieblas usa para contaminar tu corazón. Veamos lo que dice Mateo capítulo 14, versículo del 22 al 23. Thank you, Jesus. Gente, las tinieblas siempre buscan debilitar tu fe. Anota esto. Las tinieblas no pueden robarte la fe. La fe viene de parte de Dios a tu espíritu. Y cuando esa fe es plantada en tu corazón y echa raíz, esa fe tiene mucho poder. La fe tiene mucho poder y quiero darle ciertos aspectos del poder que tiene la fe en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, uno que le cree a Dios. Anótelo. La fe, de acuerdo a la Escritura, la fe es lo que te lleva a accesar lo que Dios te quiere dar o accesar los milagros de Dios. Accesar los milagros de Dios. Lo segundo es que la fe, dice la Escritura, que por la fe nosotros movemos montañas. Por la fe yo recibo mi milagro. Por la fe tú recibes tu milagro. ¿Por qué? Atención a esto.
Dios mismo te da la fe para que tú recibas de Él. La fe Dios te la da para que tú recibas de Él. La fe, cuando Dios te la entrega, anótalo, Dios lo deposita en tu corazón. ¿Por qué? Por el poder que tiene la fe para darte formación y el poder que tiene adentro. Ahora, tomemos esto en cuenta. Cuando se trata del milagro de Dios, Dios hace milagro aquí en la tierra. Es del cielo, Dios hace milagro. Suceden aquí en la tierra, los milagros suceden aquí en la tierra. Pero la fe Dios la pone en tu corazón para condicionar tu corazón para que compagine con el milagro que Dios quiere hacer en tu vida. En otras palabras, Dios tiene mucho, dice la Escritura, que Él tiene planes para bien y no de mal. Él tiene buenos planes, pero Dios tiene que trabajar contigo para condicionar tu corazón para esos planes que Dios tiene contigo. Dios tiene que trabajar contigo. Él tiene que trabajar con tu corazón y empezar a darle forma para que tu pensar, para tu ser y tu carácter compagine con esto que Dios te ha prometido, con lo que tú esperas de Dios o con lo que estás orando. ¿Qué Dios hace? Dios empieza a trabajar con la fe que pone en ti. ¿Por qué? Porque la fe, cuando entra, te condiciona. La fe, una vez más, número uno, la fe es lo que te lleva a recibir milagros de parte de Dios. La fe. Lo segundo que hace la fe es que cuando tú tienes fe, tú caminas con atrevimiento en la vida. Con atrevimiento. Dios lo deposita. Este atrevimiento, y cuando usted ve a una persona que camina espiritualmente con autoridad, es la fe que Dios depositó. No es el coraje y la persona de como yo soy. No. Es la misma fe que Dios pone en ti. Porque las cosas grandes que Dios tiene para tu futuro demanda un nivel de carácter, de atrevimiento para tu caminar en lo que Dios te promete. Porque si no, en el camino Satanás te va a sacudir. Satanás se va a oponer. ¿Entiende esto? Satanás conoce los planes que Dios tiene contigo, que son poderosos. Los planes de tu futuro que Dios tiene para ti son grandes y son poderosos. Y Dios necesita activar carácter, formación, atrevimiento para que tú puedas caminar en adelante en la vida con el plan y propósito que Dios tiene contigo. Como los planes que Dios tiene contigo son grandes, anote esto. Thank you, Jesus. Fuiste creado con propósito en la tierra. Fuiste creado para ser un instrumento. Tú fuiste creado por Dios para ser un instrumento en la tierra. Y Satanás lo sabe. Pero un instrumento sin fe se estanca, porque no le cree a Dios. No acciona, no tiene atrevimiento, sino que confía. Está más en lo terrenal. Gente, cuando tú no caminas en fe, caminas más en lo terrenal, en lo que está sucediendo en lo terrenal. Entonces Satanás sabe que si la fe tiene poder para tú recibir tu milagro, la fe tiene poder para condicionarte y hacerte atrevido. Esa misma fe es lo que te va a movilizar a ti, hablarle a la montaña y decirle: montaña, quítate del medio, no pertenece en mi vida. Lo segundo que hace la fe es que cuando te condiciona y te da un carácter de atrevimiento, porque tú le crees a Dios. El atrevimiento es porque yo le creo a Dios. En la vida yo hago porque le creo a Dios. En la fe, entonces, una vez más, número uno que hace la fe, te lleva a recibir tu milagro. ¿Por qué? Porque la fe es lo que condiciona tu interior para que compagine tu carácter, tu manera de pensar con el milagro. Recibe tu milagro. ¿Están de acuerdo conmigo? Lo segundo que hace la fe es que te da atrevimiento a través de la presencia de Dios para tú ejercer autoridad y quitar de tu vida lo que no pertenece, no viene de parte de Dios. Y lo tercero que hace la fe es que la fe te impulsa, porque caminas con una certeza en las promesas de Dios, en lo que Dios te dijo, en lo que Dios te prometió. La fe te impulsa a ser una persona atrevida en hacer y producir aquí en la tierra según las instrucciones que Dios te da. Dicen amén a eso. Ahora, como Satanás sabe el poder que tiene la fe en esas áreas de tu vida, él se va a oponer. Dale un codazo que está a tu lado y dice: viene la oposición. Las posiciones siempre van a venir. ¿Para qué? Para que no se haga la voluntad de Dios en tu vida. ¿Por qué? La voluntad de Dios, o lo que Dios quiere que tú hagas, o lo que Dios quiere que suceda en tu vida, lo que Dios quiere que suceda en tu mañana, porque fuiste creado para Él. Lo que Dios quiere que tú hagas, dice la Escritura, es bueno, es agradable y es perfecto. ¿Cuántos de ustedes quieren una vida perfecta? Van a venir oposición, pero el hecho de que viene la oposición no significa que tu vida es perfecta. Gente, cuando se levantan oposiciones, cuando se levantan problemas en tu vida,
eso no significa que tu vida es perfecta. Lo que pasa es que nosotros medimos la vida basado a lo circunstancial, y eso es un error muy grande. Vida es lo que Dios sopló en ti. La vida verdadera es lo que hay en ti, no lo que hay en lo circunstancial. ¿Me están entendiendo? Repito, no puedes medir vida. Si decimos o queremos definir vida, no podemos definir vida según lo circunstancial. Y por eso está el dicho, el buen dominicano dice: wow, yo sí me doy vida. Porque está hablando de lo terrenal, eso no es vida. Vida procede de Dios. Cuando Dios desata vida, Él desata sobre vasijas para que porten vida, y somos nosotros. Dios no desata vida sobre carros, sobre casas, sobre dinero, sobre negocio, sobre eso no. Él lo que desata sobre eso es bendición para que prospere. Pero la vida es adentro del ser humano. Por eso los resultados de la vida o lo circunstancial viene por lo que le llaman, es lo que hay en tu interior, porque ahí empieza todo. ¿Y cómo empieza? Por la fe. La fe. Tú le crees a Dios, no hay quien te pare. Tú le crees a Dios, no hay quien te confunda y ni te desoriente. Pero eso lo vas a determinar tú. Atención a esto. Atención a esto. Tú vas a determinar qué sucede en tu corazón y en el resto de lo que se desenvuelve en la vida. ¿Aquí? Amén. Como Satanás lo sabe, quiero darle uno de los ingredientes que Satanás busca en depositar en tu corazón. Atención a esto. Así como Dios deposita fe para que tú recibas tu milagro, para serte una persona atrevida, para que tú ejerces autoridad y le hable a los demonios, y le hable a los problemas, y le hable a las circunstancias. Apréndele a hablarle a tus circunstancias. Eres un hijo de Dios. Las circunstancias y los problemas están diseñados para que tú le hables y obedezcan. Ahora, quiero que vayamos rapidito a la palabra. Vamos, Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33 dice: gente, ¿están recibiendo? ¿Están aprendiendo? Esto está bien sencillo. Se lo voy a desmenuzar bien sencillo y práctico, para que de aquí en adelante usted no se deje sacudir y no permita que las circunstancias te hundan en la vida. Atención. ¿Cuántos de ustedes se han sentido en la vida que se levantan tantos problemas que siente como que te vas a hundir en la vida? Como que no hay, y lo lindo es siendo un hijo de Dios, siendo un cristiano, con Dios en tu vida. Vamos, vivo, ¿hasta cuándo? Hay un caso que está a tu lado y dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dios está contigo y tú piensas que te vas a hundir en tus problemas. Cuando Satanás viene con oposición, hey, es porque del otro lado hay una gran bendición. Cuando tú ves resistencia y tú ves que Satanás se opone, por algo te está oponiendo, por algo viene la resistencia. Cuando tú ves que todo va bien, preocúpate ahí. Ahí sí te doy el consejo: preocúpate cuando todo está saliendo bien. Preocúpate, porque entonces no hay oposición. Las tinieblas no tienen entonces ¿qué? No, y a veces no, impresionante. Cuando las cosas van bien, presenta de Dios y dice: Señor, espérate, la cosa está muy buena, revélame qué es lo que está pasando. ¿Para qué me tengo que preparar? Y Dios dice: no, tranquilo, eso déjamelo a mí. Yo lo que necesito es que tú tengas fe. Lo que necesito es que tú tengas fe, para que no importando lo que tú enfrentas, que tú tengas fe para decir: es el Dios que yo conozco y Él me prometió, y vamos a aquel lado, o se va a cumplir lo que Dios prometió para mi vida. Veamos Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice: enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca. ¿Estamos ahí? Si están ahí, digan conmigo amén. Dice versículo 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él al otro lado, a la ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, versículo 23 dice: despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo en el tiempo de oración. Llegó la noche y él estaba ahí solo. Versículo 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar. Y aquí explica, y atención a esto, acuérdense que lo que leemos en versículo 2 fue que Jesús le dijo: vayan al otro lado, móntanse en la barca y vayan al otro lado, porque hay cosas que hacer del otro lado. Y esos los discípulos tenían que seguir instrucciones y se fueron en camino, se montaron en su barca. Jesús se va a orar. Pero es impresionante lo que sucede en el proceso de ellos ir en camino a donde Jesús los mandó. Versículo 23 dice que despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Versículo 24 dice:
y ya la barca estaba en medio del mar. Atención a esto, dice azotada por las olas, porque el viento era ¿qué? Contrario. Digan conmigo, oposición en la vida. Pregunta, ¿cuál fue las instrucciones que Jesús le dijo? El Dios todopoderoso, aquel que caminaba con todo poder, le dio las instrucciones. Jesús tenía su función aquí en la tierra de hacer milagros, de mostrarle al ser humano que no hay nada que temerle aquí en la tierra, siempre y cuando camines y le entregues tu vida a Cristo. Siempre y cuando camines con Él, siempre hubo provisión. De hecho, en ese mismo capítulo, si usted lee capítulo 14, lo que había sucedido versículo anterior o en contexto anterior, que le había dado de comer a 5,000 personas. Jesús dice la palabra que le dio de comer a 5,000 personas. Un codazo que está a tu lado y dile, no te preocupes por la provisión de Dios. No te preocupes por la provisión de Dios. Dios le da de comer a 5,000 personas. Sucede en el texto anterior. Ellos habían tenido mucha experiencia con los milagros que Jesús hacía. Jesús entonces, después que le dio de comer, Él se fue a orar, lo mandó a ellos al otro lado. Ellos andan en esta barca y Satanás sabe cuando Dios tiene un plan extraordinario contigo. Especialmente cuando ya Dios se ha revelado en tu vida. Gente, cuando ya Dios ha hecho un milagro en tu vida, ese es tu marco de referencia para tú acordarte en el futuro. Que si Él ya lo hizo, caramba, ¿por qué dudar? Si Él ya proveó, ¿por qué dudamos? ¿Sabe por qué dudamos? Anótalo. Porque no cuidamos nuestro corazón. Anótalo, que lo vas a aprender hoy. ¿Cómo no? ¿Por qué? ¿Cómo no dudar? Gente, ¿cuántos de ustedes luchan con la duda? Donde Dios sabe que Dios es poderoso, sabe que Dios te prometió, pero se levantan oposiciones como esta que te hace pensar y te hace dudar. Anota esto. Muchas veces la duda viene. Quiero darle 3 razones primordiales por qué viene la duda. Muchas veces la duda viene porque lo que estamos esperando de Dios no sucede en el tiempo que nosotros esperamos. Pero no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe el tiempo. Él sabe el kairos dentro del crono. El kairos es el tiempo de Dios dentro del tiempo aquí en la tierra, de cuándo hacer y cuándo no permitir que se lleve a cabo. Dios sabe el tiempo de Dios. Lo segundo que muchas veces trae duda o crea duda es cuando lo circunstancial como que no machea, no compagina con lo que Dios dice en su palabra y con lo que está sucediendo. Tú dices, pero ven acá, yo sé que Dios está conmigo, que Él es poderoso, pero lo circunstancial como que no va, no da. Lo circunstancial no va y no da. Lo tercero, anótelo, es cuando nosotros oramos. Gente, cuando nosotros oramos y mientras estamos orando, esperando que Dios nos hable, ya estamos haciendo en la vida peligro. Atención, peligro. Que estamos orando, hay que tomar una decisión crítica. Estamos orando, Dios no ha hablado, pero mientras estamos orando estamos tomando decisiones. Cuando entonces, ya que no es la voluntad de Dios, la situación o la circunstancia no termina, no tornan como nosotros esperamos, a veces nosotros dudamos y decimos, Señor, ¿por qué fue el fracaso? ¿Por qué no me funcionó? Sencillo, no era la voluntad de Dios. Dios no te mandó, Dios no te dijo que lo hiciera. Cuando se levantan entonces los problemas, entonces eso empieza a crear duda. ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios es poderoso de verdad? ¿Será esto un cuento? Todo esto. Pero gente, ¿a dónde entra todos esos pensamientos y toda esa duda? Anótalo en tu corazón. Por lo que tú estás viviendo, de que Dios no está haciendo un milagro todavía, el tiempo es un factor para duda. Eso se deposita en tu corazón. Los problemas, bueno, Dios promete, pero esto no parece como que se va a llevar a cabo. Más duda, más en tu corazón. Gente, esa es la misma dinámica de cómo Dios deposita fe, la tiniebla deposita duda. Lo mismo que hace fe, que te moviliza, la duda te paraliza. La duda te confunde. ¿Qué sucede en tu corazón? ¿Tienes fe? ¿Le creías a Dios? Ahora tienes duda. ¿Qué es eso? Anótalo. Mezcla en tu corazón. La duda es una mezcla en tu corazón donde le has abierto el corazón a pensamientos que se oponen o palabras de otros que se oponen, pensamientos, circunstancias que se oponen a lo que Dios te ha prometido y lo que Dios ha dicho que va a hacer en tu vida. Cuida tu corazón y no permita que en tu corazón entre en mezcla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, atención a esto, anótalo. Dios, las tinieblas, anota esto. Las tinieblas no te pueden robar tu fe. No puedes robar tu fe. Las tinieblas
no puede robar tu fe, pero sí puede hacer todo lo necesario para que tu fe no crezca. La Escritura menciona la fe en dimensiones. Me explico, lo vamos a leer ahora. La Escritura menciona la fe como la semilla, como una semilla. Es como, y me gusta que usa esta analogía, porque presenta la fe como una semilla, y la semilla siempre tiene que plantarla para que dé raíz y eche fruto. Entonces dice que es como la mostaza. Cuando vemos entonces un árbol de mostaza de una semilla tan pequeña, vemos entonces el potencial que tiene la fe para crecer y dar poderoso fruto en tu vida. Y ya les hablé del fruto de la fe. O sea, les hablé que fue lo primero, es recibe tu milagro. La fe te activa en la autoridad para tú ejercerla, y la fe también te moviliza para tú hacer aquí en la tierra. Esa es la fe que empieza como una semilla, empieza poquito, pero tú lo vas, o se va desarrollando. Se va desarrollando. Como Satanás sabe el poder que él tiene, ¿qué es lo que él va a hacer? No te puede robar la fe, no puede debilitar tu fe, pero sí va a hacer lo necesario para contaminar tu corazón, donde se deposita tu fe. Para contaminar tu corazón, ¿para qué? Para contaminar tu fe, impedir. Anota cómo se llama eso, se llama cizaña. Y entre muchas cizañas, una de ellas es la duda. No permita que cualquier cosa entre a tu corazón. Si se opone a lo que Dios te promete, sácalo de tu corazón, cierra la puerta y dile no, en mi corazón no. Sácalo y dile en mi mente no, porque no es lo que mi Dios me ha dicho, no es lo que dice la palabra, y no es saludable para ti. Por esa razón, no escuche cualquier voces, especialmente si se opone a lo que dice la palabra. Lo segundo es, no te lleve por las circunstancias difíciles en la vida, porque vendrán como oposición. El hecho de que viene una oposición en la vida no significa que Dios no está en el asunto. Dios está en el asunto. Muchas de las oposiciones ya Dios te prometió, pero los circunstancias no se parecen a lo que Dios está diciendo. El tiempo dice, pero acá Dios está tardando. No. Él está trabajando contigo. ¿En qué? En tu paciencia, tu perseverancia y tu persistencia. En tu paciencia para decir, yo voy a esperar en Dios, no importa lo circunstancial. La perseverancia dice, yo me voy a mantener firme, no importando lo que me golpee o lo que venga a mi vida. Lo tercero es la persistencia en la vida. Persiste en la vida, en lo que Dios te dijo, en lo que ya tú viste en visión, en lo que se te ha profetizado y lo que Dios dice en su palabra. Persiste en la vida. Digan conmigo, persistiré en la vida. Eso es lo que hace la fe, y Satanás lo sabe. Quiero ver entonces esta experiencia extraordinaria que vamos a leer que Pedro tuvo. Pedro tuvo una experiencia que nunca en la vida, todavía no se ha registrado en la historia, que ha tenido Pedro. Veamos esto, dice versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Pero quiero hacer otra vez, vamos a regresar al 24 para que podamos leer este detalle claro que dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era ¿qué? Digan conmigo, oposición. Digan pero con ganas, como que desayunó. Digan conmigo, oposición. Oposición. El viento, todo esto representa ataque demoníaco, todo esto representa oposición, representa todo lo que se opone en lo que Dios quiere hacer en tu vida, todo lo que no machea con lo que Dios te ha prometido, todo eso es oposición. No deja, dale un caso que está a tu lado y se ponga atención, no deja que esto se sacude. Por eso lo duro, no deje que eso se sacude. Eso es simplemente temporero. Eso es simplemente temporero, gente. Una razón por qué Satanás no quiere que tú camines por fe es por el poder que tiene, ¿verdad? ¿Qué hace Satanás? ¿O qué hace el sistema del mundo? Estuve hablando de esto la semana pasada, de cómo el sistema te programa a caminar en lo físico. Si lo veo, lo creo. Si no lo veo, no lo creo. Si no lo entiende, no lo creo. Pero si lo creo, lo puedo entender, dice la fe. La fe dice, yo lo creo para entonces poder verlo y entenderlo. El razonamiento humano, la oposición a la fe o lo al contrario de fe, que es lo que tú no quieres. Tú no quieres caminar al contrario de la fe. Lo al contrario de la fe o la programación del mundo es que tú no camines con fe por el poder que tiene. Satanás lo sabe, ¿sí? Pero la tiniebla, el sistema del mundo te quiere programar a caminar por vista, por lo circunstancial. ¿Por qué? Anótalo. Si te acostumbra a esto, que es lo que está sucediendo con muchos jóvenes en la universidad, si te acostumbra a caminar en lo circunstancial,
hay un peligro grande. Condiciona tu corazón y se le hace más fácil a Satanás dominarte y controlar tu corazón. Porque te acostumbró a caminar en la vida. Si lo veo, lo creo. Si lo entiende, lo creo. Caminar en lo humano, en lo caído, gente, es un peligro muy grande. Porque ningún poder sobrenatural viene de la tierra o de lo circunstancial. ¿Por qué llevarte de eso? ¿Cuánto dicen conmigo amén? ¿Por qué llevarte de lo circunstancial? De lo que estás viendo con sus ojos. Atención, está sujeto a cambio. En cualquier momento Dios puede hacer un milagro. Porque tú permites que eso impacte tu corazón, al contrario de la fe, te desanime y produzca un factor muy importante que vamos a leer, que es el miedo. El miedo. El miedo es, anote miedo. De hecho, vamos a continuar las escrituras. Vamos a leer esta experiencia que tuvo Pedro. Dice el versículo 25: mas la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andando sobre el mar, se turbaron y dijeron: es un fantasma. O sea que en el momento que vieron a Jesús caminando sobre las aguas, ellos pensaban que era un fantasma. Empieza a activarse el miedo en ellos. Versículo 26 en adelante dice: y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, porque yo soy. ¿No qué? No temáis. Jesús ya sabe que la experiencia que ellos tienen viendo a Jesús caminando sobre las aguas le está produciendo miedo. Se dice que esto es un tipo de hebreísmo, o creencia, fallacies del hebreísmo, que cuando alguien ve un fantasma es porque está más allá que acá. Sí, está más para allá que para acá. En el momento que ven el fantasma, ellos empiezan y creen, dice, bueno, hasta aquí. Acuérdense que hay oposición. Hay oposiciones que vienen en tu vida que tú piensas que hasta ahí quedaste. Hay posiciones que vienen a tu vida que tú piensas que las finanzas hasta ahí quedaron. Hay oposiciones que vienen en tu vida que te hace pensar que tu matrimonio hasta ahí quedó. Pero vengo a hablarte de un Cristo que caminó por encima de todo esto. Vengo a hablarte de un Cristo que caminó por encima de los obstáculos y la oposición que ellos estaban enfrentando en el momento. La escritura dice que el viento agolpeaba la barca en el medio para ellos ir a hacer la voluntad de Dios. El hecho de que hay oposición no significa que el poder y la presencia de Dios no está ahí. Jesucristo, entonces, mira, Jesucristo podía agarrar su rema y darle a millón. No, Jesucristo decidió caminar sobre las aguas para adelantarse. Y caminando sobre las aguas, Jesucristo lo hizo con un acto de poder para revelarle a ellos quién era Él. Él sabía, de lejos vio. Dice la escritura que ellos salieron. Acuérdense que cuando ellos salen al otro lado de la ribera, cuando ellos salen al otro lado, Jesús se encontraba con gente. Todavía era de día. La escritura dice que se puso de noche. Y que a la cuarta de la vigilia, a la medianoche, todavía estaban ellos ahí remando. ¿Por qué? Por la oposición. Jesucristo está orando con el Padre. Anota esto. Jesucristo está orando con el Padre. Cuando tú aprendes y te acostumbras a caminar con Dios en oración, cuando te acostumbras a presentarte a Dios en la mañana, Él mismo te va a encaminar con todo lo necesario para tú aprender a caminar sobre toda oposición, todo lo que esté, no importa tormenta, huracán. Cuando tú te presentas a Dios en la mañana, cuando tú te presentas a Dios antes de enfrentar la vida, lo circunstancial, Él mismo te va a dar el poder para caminar sobre todo lo que estés enfrentando. La escritura dice que Jesús estaba orando mientras ellos estaban en el medio remando por muchas horas. Jesucristo lo ve y Jesucristo dice, la escritura, que va a ellos. Cuando ellos ven a Jesucristo, lo ven como un fantasma. Una vez más, un hebreísmo, dicen, bueno, hasta aquí quedamos. ¿Por qué? Por la tormenta, el huracán, lo que estaba sucediendo. Dicen ellos, hasta aquí quedamos. Jesús le dice, no tengan miedo, soy yo. Ahora, ¿por qué? Uno de los factores que le puedo decir, leyendo todo el capítulo 14, que aportó, entró en el corazón para ellos crear, pensar, creer que iban a morir. En ese mismo contexto del capítulo 14, a Juan el Bautista lo habían matado. En ese mismo capítulo 14, si usted lo lee, se lo doy de tarea. Dale un codazo que está a tu lado, lee Biblia.
en el capítulo 14 a Juan el Bautista, imagínate, aquel que bautizaba, aquel que vino a hablar el camino, a abrir el camino, vino a hablar de Jesús, lo decapitan. Y si a él lo decapitaron, que era ese profeta, y yo imagino los discípulos, recién, léalo en el capítulo 14. Ellos entonces estaban con eso ya en el corazón, donde decía, sí, andamos con el Mesías, pero aún Jesucristo estando aquí en la tierra, decapitan a Juan el Bautista, ¿qué será de nosotros? Ellos ya tenían ese corazón condicionado. Satanás sabe cómo condicionar tu corazón y prepararlo para que cuando venga el golpe, o como yo lo menciono, cuando vienen esos trenes. Yo viví en Nueva York. ¿Cuántos vivieron allá en Nueva York? En un lugar donde hay trenes. Satanás viene golpeando un vagón contra otro. A tu vida, así vienen los problemas. Yo lo describo como un tren. No pasa un problema cuando se levanta otro. No termina un problema cuando usted está parado en Nueva York esperando esos trenes. Es a millón que va. Los trenes así son. Y muchas veces Satanás, tiene un plan con un tren. Pero antes de eso, ¿qué es lo que él hace? Él condiciona tu corazón. Para que entonces, gente, Dios sabe cómo depositar fe. Anótelo. Una de las razones también más por qué Dios te deposita fe en tu corazón es porque lo que vas a enfrentar en tu futuro, para que estés listo y estés preparado. Como le dije, cuando las cosas están bien, preocúpese. Ahí es donde yo más me preocupo, porque las cosas andan bien. Pero lo segundo que yo me preocupe, anótalo, es asegurarte que tú tienes tu fe desarrollada, grande y fuerte. Porque cuando se levantan los problemas y la oposición, no van a venir. Satanás no te va a anunciar y te va a decir, mira, vengo de camino a destruir tu matrimonio. Satanás no viene a decir, vengo a robarte los dulces y el dinero. No. Él va a venir como un tren, con un golpe tras otro golpe. ¿Para qué? Para querer tumbarte esa oposición, para que no cumpla propósito, sacarte del camino de Dios y no haga su perfecta voluntad. ¿Cuánto dicen amén a eso? Lo importante es, la pregunta es esta: ¿cómo está tu corazón? ¿Tienes suficiente fe? ¿Es tu fe desarrollada lo suficiente? Porque la Escritura habla de la fe en dimensiones, anótelo. La fe es en dimensiones. A mayor dimensión, mayor nivel. A mayor dimensión, ¿me están entendiendo, gente? Dios deposita fe como el grano de una mostaza, sí, de ese tamañito. Pero esa mostaza, si es plantada en el corazón y se nutre, esa fe va a aumentar. Mientras más grande es tu fe, no importa el tren que venga, no importa lo grande y lo fuerte que venga ese tren, yo me mantengo persistente, perseverando. El tren viene al contrario, yo paro el tren y lo quito del medio. Esa es la fe que Dios te da, porque tú tienes más autoridad que lo circunstancial aquí en la tierra. Te lo compruebo. Tú tienes vida y tus problemas no tienen vida. Eres hijo de Dios, fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Y las tormentas, nada de eso fue creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Tú o tus problemas, viejo? Dile que está a tu lado, ¿quién tiene más? ¿Tú o tus problemas? ¿Quién tiene más poder? ¿Tú como hijo de Dios o Satanás que te quiere hacer la vida cuadrito? Come on. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Ok. Vamos a ver esta experiencia que Pedro tiene y como Pedro fácilmente es sacudido. Veamos, dice versículo 28. Entonces ya después que Jesús se revela y dice, soy yo, no temas, retrocedemos versículo 27 para entender 28. Dice Pedro, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy. No tenga qué, no teméis. En otras palabras, yo estoy aquí, no tenga miedo, yo estoy aquí. Estoy revelando en tu vida. El hecho de que tú no ves a Jesús no significa que Él está, que Él no está. Versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Wow. Ahora, atención, Pedro es el único que dice, manda que yo salga sobre las aguas. ¿Por qué? Gente, le estoy hablando a la medianoche. Esto es fácil, 3 de la mañana de madrugada. Gente, le digo, hace unas semanas, un mes atrás, estuve en un crucero y en una de esas noches me acuerdo que yo salí y vi todo tan denso y negro porque la luna no la veía, que hasta miedo me dio. Me entré de una vez también. Fácil, ¿verdad? ¿Cuántos son de ustedes que le tienen miedo a la oscuridad? Bueno, yo no, yo tengo fe. Pero gente, esa gente, estamos hablando a la cuarta vigilia. O sea que tuvo que ser de madrugada.
Este Pedro se le ocurrió esta gran idea: Señor, hazme caminar sobre las aguas. Gente, pregunta, ¿cuántos de ustedes realmente? Una cosa es decir y otra cosa es tú salirte de esta barca. ¿Cuántos de ustedes le pedirían eso a Jesús? Y la segunda, ¿cuántos de ustedes se atreverían a hacerlo? Es tan así que fue el único que se salió de la barca. Eso. Pero gente, ¿qué fue lo que lo movió a él a hacer eso? La fe. ¿La qué? La fe. La fe te hace atrevido. La fe te hace creativo. ¿En qué? En tu confianza en Dios. La fe te lleva a decir, Él dice, espérate, Él dice, aquí no vamos, a lo buen dominicano, aquí no vamos todo a pique. Yo no sé de ustedes, pero la única esperanza para salvarnos es aquel que está ya caminando sobre las aguas. Porque si las aguas son las oposiciones y Cristo está caminando sobre ellas, te está diciendo que la única esperanza que tú tienes en tiempo de oposición es aquel que tiene el poder para caminar sobre, tener dominio sobre. ¿Por qué te dejas sacudir? ¿Por qué te dejas contaminar? ¿Por qué? El Dios que yo conozco es poderoso. Gente, le estoy hablando esto no por teología. Si yo estoy aquí parado, es porque ese es el Dios que yo conozco. Gente, levantar esta iglesia no ha sido fácil. Toda mi vida, desde que le entregué mi vida a Cristo, lo que he visto es el proceso de Dios en cada uno de ellos. De que no ha sido fácil, no ha sido fácil. De que se han levantado oposición, sí se han levantado, pero sobre cada una de ellas yo he caminado. Dios me ha enseñado a caminar sobre cada una de ellas, y Dios te va a enseñar a caminar sobre ellas. Pero no te puede enseñar, no te puede enseñar si Él no permite que la oposición aparezca para decirte: camina sobre. Dale un codazo que está a tu lado y dile: camina sobre la circunstancia. Pero dale un codazo que está a tu lado y dile: camina. Ese es el Dios que yo conozco. ¿Cuántos quieren caminar sobre las oposiciones? Pero tú no puedes caminar sobre lo que no existe en tu vida. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios te enseñe a caminar sobre los problemas? Porque el caminar, de hecho la escritura dice que Cristo vendrá cuando ya todas las tinieblas, la maldad del pecado esté puesto todo bajo sus pies. Bajo pie, autoridad. Jesucristo estaba mostrando y revelando el poder que Él tenía en todas circunstancias. En el momento pensaban que aquello que lo iba a matar, Jesús está caminando sobre todo eso, que es el agua y el viento, todo esto en conjunto. Dios no te puede ayudar a desarrollar tu fe si Él no permite que las oposiciones vengan a tu vida. Y Él entonces te encamina y te dice, como le dice a Pedro: ven. En la vida Dios te dice: ven. Y muchas veces nosotros le decimos: no, Señor, porque no entendemos. Si Pedro se hubiese fijado en lo circunstancial, en lo físico, él diría: no, porque yo no entiendo esto. Yo no entiendo cómo el agua puede sostener un hombre grande como yo. Por eso nosotros caminamos por fe y no por vista. Caminamos por lo que creemos y no por lo que entendemos. Porque si Pedro camina según lo que él entiende, lo que él debería de entender es que esa agua no tiene, la ciencia no cabe, no encaja de cómo él va a caminar sobre las aguas. ¿A quién le estoy hablando yo en esta mañana? Aprende en la vida que todo, y anótalo, todo lo circunstancial está sujeto a su creador. Su creador se apareció y su creador dice: yo tengo que ir de aquel lado y yo voy a decidir a caminar. No, y lo lindo que salió orando. Él vino con mucho power, con mucha osadía, con mucho atrevimiento. Si tú quieres osadía, atrevimiento, si estás enfrentando lo que sea en tu trabajo, aprovecha en la mañana y preséntate a Dios, porque Dios te va a ayudar a salir de ahí. No pompeado para meterle la mano a uno en el trabajo. No, así no se funciona. Dios te va a salir de ahí con todo el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Vamos, ¿a quién le estoy hablando? Dios, cuando tú te presentas a Dios en la mañana, anota esto. La fe tiene que ser nutrida. La fe es una semilla, dice la escritura. La fe es un fruto del Espíritu. Fruto tiene semilla. Eso es lo que dice la escritura. ¿Dicen amén a eso? Si tú quieres que la fe dé fruto en abundancia, aprende a nutrirla. Aprende a nutrir tu fe para que crezca. Para que cuando venga la oposición, tú puedas decir: yo tengo fe,
mi Dios es poderoso, Él está conmigo aunque yo no lo veo. Que cuando esa fe esté en un nivel mayor, tú aprendas a creerle a Dios, que no importando lo que las tinieblas quiera hacer en tu vida, tú vas a caminar por encima de ella. Dicen amén a eso. Den un aplauso al Rey. Ya estoy terminando. Pedro le dice entonces: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre la tierra. Qué atrevido este tipo, pero estaba activado en su fe. Atención, atención aquí, la única esperanza que tenían ellos era el que estaba caminando sobre las aguas, porque mostraba tener autoridad y poder sobre lo que ellos temían, que se iban a morir, ahogados. Él le dice, viene Jesús y le dice en el 29, le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, y dice la escritura que andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Wow, qué fenómeno, qué experiencia. Versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento, número 1, ¿qué tuvo? Miedo. Y dice la escritura que por el miedo, ¿por qué? Perdió la vista de Jesús. Anota esto. Les dije, ¿cómo aumentar tu fe? Anótalo. Aprende a nutrir tu fe. ¿Cómo? Anótalo. Número 1, necesitas la presencia de Dios en todo tiempo en tu vida. ¿Cómo? En oración. Invócalo. No importa lo que estés haciendo en el día, dale gracias. Acostúmbrate a hacer conciencia de Él y tenerlo siempre en mente, ¿sí? Lo segundo, anótalo. La fe viene por el oír, ¿qué? No solamente oye la palabra de Dios, pero después que tú la oyes, anótalo. Medita en ella. Medita en ella. Porque el meditar en ella es tenerla activa siempre en tu corazón. Acuérdate que ahí es donde se desarrolla tu fe o tu duda. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. No permite que cualquier vaina entre ahí. No permita que cualquier porqué. No permita que nada que sea que no esté de Dios entre tu corazón. ¿Por qué? Va a contaminar tu fe. Entonces la fe, cuando está ahí, tiene que nutrirla. ¿Con qué? Con la presencia de Dios. Cuando tú sales de oración, Dios te va a hablar. Vas a salir firme. Vas a salir, muchas veces vas a salir de ahí con ganas de pasarle por encima a lo que estás viviendo en el momento. Pero es ahí donde se inicia. Lo segundo, acostúmbrate a meditar en la palabra. ¿Qué palabra? La palabra que tú necesitas según lo que tú estás viviendo. Acostúmbrate a esto, iglesia. Te hablo como pastor de esta iglesia y lo que me están viendo en línea. Acostúmbrate a buscar versículo que compagine y las promesas de Dios que tiene que ver con lo que tú estás viviendo en el ahora. Recíbela, léela y medita en ella. ¿Dicen amén a eso? Digan conmigo, la recibo. La escritura dice, busca y hallarás. Digan conmigo, lo buscaré, lo recibiré y meditaré en eso. Acostúmbrate a meditar en la palabra. ¿Por qué? Vas a depositar, va a nutrir tu fe. El corazón es el terreno del ser humano, y en el corazón es donde se deposita fe. Ese es el mismo terreno que si no cuidas tu corazón, fácilmente Satanás pone duda. Fácilmente. ¿Y cómo Satanás? ¿Qué Satanás usa para contaminar tu fe? O para levantar cizaña de aquello que Dios sembró, para hacerte atrevido, para hacerte audaz en la vida. ¿Sabe lo que él hace? Lo circunstancial. No permita que lo circunstancial te sacude o ahogue aquella fe que Dios te ha puesto en el corazón. ¿Dicen amén a eso? ¿Qué hizo Pedro? Quitó su vista de Cristo. Dejó de pensar, acordarse de su promesa. Se le olvidó que Jesús le dijo, ven. Y que Jesús estaba caminando sobre las... Se le olvidó. No meditó, no pensó. Quitó su enfoque y puso su enfoque ¿en qué? En lo terrenal. Por eso Satanás siempre va a venir contra tu vida. Y la mejor manera que lo hace es creando duda, poniendo lo circunstancial como más grande de la realidad de quien es poderoso, que es Cristo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Versículo 31 dice lo siguiente. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, atención a esto que le dijo. Lo primero que vemos desde ya es que Pedro tuvo miedo. ¿Qué produjo miedo? ¿Qué produjo miedo? Lo circunstancial. ¿Qué produjo miedo? Anótalo. ¿Qué te produce miedo? Anota lo que es miedo. El miedo es un sentimiento de la carne. Es un sentimiento de la carne que se activa por aquello que tú permites que entre por los sentidos. El miedo es una manifestación natural del ser humano. Pero tú permites si el miedo se activa en tu vida y te paralice, te estanque o te ahogue. Tú eres el que lo decide. ¿Cómo?
Tú eres el que decide lo que tú permites que entre a tu corazón y tú le das validez. ¿Me explico? Si tú ves que se levanta una tormenta, tú no estás solo. Ya lo entendemos, tú no estás solo. Ya Dios te ha dado la fe. Pero asegúrate que antes que se levante esa tormenta, que tu fe esté fuerte. ¿Cómo? Presencia, meditando en la palabra, todo esto que le estoy diciendo. Asegúrate de tú nutrir esa fe. Porque cuando se levanta el problema, Satanás viene como un vagón de tren, uno atrás del otro, atrás de otro. Y la pregunta es, lo que va a determinar la condición tuya, si te vas a ahogar o vas a caminar sobre las circunstancias y los problemas, es tu nivel de fe. Jesús le confronta y le dice en el versículo 31, al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de ¿qué? Poca fe. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué dudaste? En otra palabra, ¿por qué tú permitiste que aquello que estás viendo con tus ojos, aquello que parece real? Sí, porque él vio la tormenta, él vio las olas, él vio que le estaba pegando. Dice la escritura que él tuvo miedo. ¿Por qué? Versículo 30 lo dice. Regresemos. Dice: pero al ver el fuerte viento, ¿qué fue lo que hizo? Él vio. Aprende a caminar por fe y no por vista. Que la vista no sea la realidad tuya, sino que el Dios poderoso y su palabra y su promesa sea la realidad de tu vida. Que lo que Dios te prometió sea el base, los fundamentos, la realidad. Vamos, alguien alabe a Dios de lo que le estoy diciendo. Que la verdad tuya sea lo que Dios te está diciendo. Y el Dios poderoso que tú conoces, ¿qué fue lo que sucedió? Vio, cinco sentidos, se activó lo humano. Entienda esto y anótelo. Una cosa es una verdad terrenal y otra cosa es la verdad misma, que es Cristo Jesús de la vida. Una cosa, atención a esto, una cosa es la verdad que tú estás viendo, porque estás viendo tormenta, estás viendo que está golpeando el carro, la barca. Eso es Dios hablándole a uno que tiene carro. Ve, esa es la realidad, pero no es la realidad absoluta. Porque hay uno más grande que la realidad que está viendo, que es aquel que está parado sobre las aguas esperándolo a él. Esa es la realidad absoluta, que el Cristo está contigo, está por encima de todo, está por encima de tus problemas, de la oposición en tu matrimonio, en las finanzas, en todo lo que tú estés enfrentando. El Dios que yo conozco es aquel que siempre está parado como tu Señor para dirigirte en la vida. Y tú no caminas solo en la vida. Tú no, ¿cuántos dicen amén a eso? Tú no caminas solo en la vida. No importando lo que estés enfrentando, no importando lo que esté golpeando tu vida, tu finanza, tu matrimonio, tu persona, tu salud. No importa, conozco uno que está por encima de todo eso aquí en la tierra. ¿Alguien dice amén a eso? Jesús lo confronta y le dice: hombre de poca fe. La fe es en dimensiones. Está en ti, en que tu fe se desarrolle. Jesús es en dimensiones, porque si dice poco es por niveles, tamaño. Y si lo confronta con eso, ¿sabe lo que le quiso decir? Si lo confronta con eso, era porque hay una realidad de que Pedro podía haber hecho que su fe aumente. Pero si lo confronta y le dice: hombre de poca fe, Pedro podía haber enfrentado y decir: pero el que me da fe eres tú, yo no tengo fe. Y siempre, ¿verdad? Como el ser humano que le echa la culpa a todo el mundo menos a ellos, ¿verdad? El ser humano tiene costumbre de echarle la culpa a todo el mundo. Se atrevió fácilmente, podía haberle echado la culpa a Cristo, decirle: pero la fe viene de ti. Si tengo poca fe, la culpa es tuya. No, anótalo. Todo lo que Dios te da es tu responsabilidad de desarrollarlo. Lo que pasa es que para tú desarrollar tu fe, se desarrolla en tiempo de oposición. La fe se desarrolla en tiempos difíciles, porque es ahí donde Dios de continuo, como ya lo ha hecho, es el momento preciso para Dios manifestarse en tu vida y revelarte una vez más que Él es el Dios todopoderoso. Queremos fe, pero los problemas son difíciles, pero son lo que Dios o lo que participan y colaboran para aumentar nuestra fe. Versículo 32 dice: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. 33 dice que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Cuánto dicen amén?